Hola amigos, bienvenidos a MX Disc Golf. El día de hoy les voy a enseñar los tiros más destacados porque no les voy a poner obviamente todo el round de Yomes, pero ya en postproducción, nuestro canal favorito de ver rounds de Disc Golf es Yomes Pro. Si no lo conocen, pues se los recomendamos muchísimo. Y ahí abajo van a poder ver el link en la cajita también. Yomes también fue la razón por la que estuvimos involucrados en poder ir a La Paz, así que estamos muy agradecidos con ellos. Queremos enseñarles lo bonito que se ve todo el disc golf cuando ya está en postproducción. Ya le quitaron que si están esperando ahí media hora por el otro grupo que no ha terminado el hoyo, etc. Esto lo hace muy entretenido. Y esto que van a ver hoy son solamente los mejores tiros más destacados del segundo round, que fue en el campo que se llama The Fort, en Ogden, Utah, ahora en junio del 2021. Este round fue el miércoles, así que esto lo estamos viendo un día después. Y normalmente yo me saco todos sus videos un día después. Son muy buenos para hacer toda la edición y tener todo el contenido de postproducción en menos de 24 horas. Y bueno, sin más, les voy a empezar a presentar hoyo por hoyo los tiros que me parecieron a mí los tiros más divertidos y destacados. Empezando con el hoyo 1, que es uno de los probablemente unos hoyos más fáciles en este campo. Son menos de 100 metros. Y casi todos los tiros que vimos eran forehands. Calvin fue el único que tiró un backhand y tiró un putter, un AVR. Lamentablemente vimos ahí que le pegó un árbol y fue el que estaba más lejos de todos, de su grupo. Así que fue el primero en hacer el putt y vean lo que hizo. No, bueno. O sea, ese putt es impresionante. Por encima de la rama, entre los árboles, justo cuando iba cayendo. Si lo hubiera fallado, el disco hubiera estado ahí a pocos metros. En el segundo hoyo vimos a Kevin Jones hacer un tiro extravagante, que fue un hyzer por encima de los árboles. Yo creo que recorrió más distancia verticalmente que horizontalmente su tiro. Lo puso al lado de la canasta. Y en ese mismo hoyo vimos a Nate Sexton, que tuvo un mal drive. De hecho, su drive creo que fue el peor de todos. Y metió el putt desde lejos. Desde atrás de ese tronco que vimos ahí que brincó ahorita. Con un poco de elevación. Un spin putt fuertísimo. O sea, y por eso es lo que se destaca Nate Sexton. Y por eso es que vemos que logró llegar a la plantilla líder después del primer round. Ok, en el siguiente hoyo, el hoyo 3, es un par 3 de 516, 157 metros. Eso es largo para un par 3. Y algo que pensé que no se alcanzaba a ver bien, y por eso me gustó que viéramos aquí el flyover con el drone, es que ahí está el río, la carretera, y todo eso lo tienen que lanzar como que está en una parte más elevada y tienen que cruzar todo eso con el drive. Entonces no se alcanza a apreciar ahorita aquí en este tiro realmente que ahí no se ve un río para nada, y más porque la cámara apunta hacia arriba, entonces ya no se alcanza a ver el río para nada. Pero les aseguro que se necesitan más de 100 metros de distancia para lograr cruzar la carretera, el río y caer en esta zona de que vemos aquí donde cayó Ricky. Aún así, alguien como Ricky, Calvin y todos ellos, nadie estaba cerca de la canasta. Y Ricky tuvo que meter ese putt largo para conseguir el birdie en el hoyo 3. Nos encanta ver las repeticiones de Slomes. Son espectaculares. Porque no sé si tienen una cámara de más alta calidad o simplemente el hecho de verlos en cámara lenta es muy divertido, muy entretenido. El hoyo 4 no los vamos a aburrir, honestamente. Solamente les vamos a decir que en todo el mundial, en los dos campos, este es el hoyo más difícil de los dos, de 36 hoyos. Este es el hoyo más difícil. No hubo birdies.
No hubo buenos tiros, honestamente. Lo mejor que vimos fueron pares. Y pues eran tiros bastante aburridos. Así que solamente les queríamos enseñar con el dron cómo se ve el hoyo. Y vamos directo al siguiente hoyo, que es el hoyo 5. En el hoyo 5, que también es uno de los hoyos más difíciles, creo que este es como el quinto o sexto hoyo más difícil. Vemos que Ricky tiene un buen drive, la pone justo por el medio del túnel, cae en una zona que tiene un buen ángulo para atacar la canasta y wow, casi mete un Eagle 2, estuvo muy cerca, menos de 2 metros de meterlo en 2 en este hoyo par 4 que es tan difícil. Asimismo vemos que Calvin tenía una oportunidad larga para su birdie, probablemente de pocas posibilidades para muchos jugadores, y Calvin lo logró. Eso fue también muy impresionante. Desde el hoyo, o sea, ahorita vamos en el hoyo 5 y ya lleva 2 pots de fuera de 10 metros, Calvin. Eso es destacado. Bien, seguimos en el hoyo 6. Aquí tenemos a Kevin Jones, que tuvo un mal drive y de hecho todos los jugadores tuvieron malos drives. Pero lo que nos gustó mucho de este hoyo fue ver este scramble de Kevin, ese tiro con el árbol que le estorbaba en su follow through y aún así la pudo poner al lado de la canasta. En el hoyo 7, wow, qué difícil. Ahí tiró un eagle. Este Calvin fue el que la puso más cerca de la canasta de todos y por eso pusimos ese drive. Nate con un tiro muy similar, los dos probablemente están tirando un tiro muy estable y la pone justo al lado de Calvin. Y bueno, no importa si no estás cerca de la canasta, si puedes hacer pots como Kevin Jones. Ese pot por encima del tronco fue impresionante. Qué control y qué bonito tiro desde fuera de 10 metros con ese jump pot. El hoyo 8 es de 310 pies, aproximadamente 100 metros. Y el mejor drive que vimos fue el de Nate Sexton. También vimos varios pots buenos por ahí. Pero en realidad aquí lo que se empieza a destacar es Nate. Pues vamos a ver que Nate está teniendo una parte de su round que le estaba yendo muy bien y ¡pum! Así de fácil se va out of bounds. Entonces, aquí quiero hacer una pequeña pausa. Les voy a comentar un poco de lo que pasó en el hoyo 9 con ese out of bounds. Aparentemente en las reglas decía que del lado izquierdo no era un out of bounds común, sino un missed mando. Había un mandatory árbol y entonces en vez de estar perfectamente perpendicular marcado, estaba marcado de una manera como diagonal. Y ahí la discusión que tuvieron fue que en vivo, por lo menos lo que vimos, fue que hubo una pequeña discusión en la que no estaban seguros si se tenía que tomar el tiro out of bounds donde había cruzado la línea porque no llegó al mando, pero esa línea técnicamente era la línea del mando. Entonces, cruza la línea antes de llegar al mando, pero es la línea del mando, se considera que no pasó el mando y le dan el drop zone del mando que está más adelante de donde había cruzado la línea, pero por mucho. Y ahí tenía un tiro recto hacia la canasta y acabó con un par, porque era un hoyo par 5, uno de los más difíciles. Entonces ahí, pues la discusión, la polémica, lo que quieren saber es que si eso fue justo en realidad, porque el drive de Sexton no fue bueno y aún así se fue a una zona que le dejó lo suficientemente buena la posición para poder sacar su par después de ese drive que vimos tan pésimo. En el hoyo 10
Vemos el drive de Ricky en este hoyo de 598 pies. Y prácticamente todos están tratando de llegar a una zona donde puedan pasar ese triple mando. Ricky fue el que tuvo el mejor drive de todos. De hecho, de todos los que hemos visto, por mucho. Es el único que ha tenido la oportunidad de meter un 2. Y ahí pues ya tiene su tap en birdie. Pero fue casi eagle otra vez de Ricky. En el hoyo 11 estamos viendo el drive de Calvin. Todos los demás drives no fueron tan buenos, la verdad. Nadie quedó cerca de la canasta. Este fue el que quedó más cerca. Y a pesar de que fue un buen drive, vean esta obstrucción que tiene Calvin y que no le deja la oportunidad de tener un buen putt. Entonces, tiene que tener esa posición extraña con su rodilla. Lo tira mal, pega por encima y no obtiene su birdie. También vean esa distancia, 484 pies par 3. En el hoyo 12 también vemos el drive de Calvin, el cual llega tan lejos que están los espectadores de la siguiente plantilla y del siguiente grupo que ni siquiera entienden qué es lo que les acaba de pasar por un lado. Y también me encantó este tiro de Nate Sexton, que después de haber pegado en un árbol, tuvo un increíble scramble para ponerle al lado de la canasta y tener su birdie 3. En el hoyo 13, que es uno de los más engañosos, por lo menos en la cámara no se alcanza a notar bien cómo es ese tiro. Y Ricky lo puso al lado de la canasta. Nate no lo puso al lado de la canasta, pero sí logró meter ese gran pot que pega en la banda de arriba y todavía se alcanza a meter como elevador. Vean esta repetición, me encantó este pot. Qué suerte, o sea, porque al final de cuentas, eso es suerte. En el hoyo 14, vemos este drive de Calvin, que hace un increíble skip. Yo creo que se movió más distancia después de haber hecho el skip que antes. Lo deja lejos, lejos. Después en el siguiente hoyo, no vimos nada destacado más en ese hoyo. Así que nos brincamos a este hoyo donde Ricky hizo este hyzer, que también es como el que vimos de Kevin Jones. Impresionante. Ay, aquí está Kevin otra vez. En este mismo hoyo donde Ricky hizo el hyzer, Kevin mete este pot desde afuera del círculo, desde fuera de los 10 metros, con su pequeño jump pot patentado de Kevin Jones. Y bueno, justo al centro de la canasta, no tiene nada para dónde salirse más que quedarse dentro de la canasta. Hoyo 16. En este hoyo, que es el hoyo firma o el hoyo más icónico del campo y de hecho de todo el torneo. Este hoyo, hace rato vimos a las mujeres jugar en la mañana en vivo y del grupo de las mujeres líder, ninguna lo logró meter en la isla. Entonces, incluyendo a Paige Pierce, Katrina Allen, o sea, es un hoyo difícil. Y ahí es donde estamos viendo a James Conrad meter este hoyo en uno. Hoyo en uno. En el hoyo firma, en el hoyo más icónico. Qué momento tan emocionante, la verdad. Y de hecho eso es lo que ese hoyo en uno mantuvo a James en la plantilla principal, en el grupo líder para el siguiente día. Y bueno, lo importante aquí, que no les he contado, pero es muy importante, es que Calvin aquí hasta ahorita, y por eso hemos estado siguiendo a Calvin, está muy cerca del primer lugar. Con ese birdie que tuvo en el hoyo 16, lo mantiene a solamente un tiro de empatar al primer lugar, que es Emerson Keith, a quien no lo vimos en esta plantilla, pero tuvo un excelentísimo round y logró llegar a 18 bajo par. Y con ese 18 bajo par está en el primer lugar, salvo lo que logren hacer estos jugadores. Entonces, aquí vemos, hoyo 17, falla su birdie. Y
todo está quedando para que en el hoyo 18 veamos si Calvin va a quedar empatado por el primer lugar o si va a estar en segundo lugar. Pero aún así sabemos que vamos a ver a Calvin en la plantilla, en el grupo principal al día siguiente. Y bueno, vean este drive. Un láser. Pasa el agua sin ningún problema, pasa entre los árboles, queda en una buena posición para su segundo tiro. Ahí, impresionantemente vemos que Calvin cambia su ángulo de tiro, hace un Anheuser en vez de un Heiser. Y lo hace perfectamente. A pesar de todo el out of bounds, no sé si se fijaron que alrededor de la canasta están todas las banderitas. Eso es out of bounds. Entonces, la pone ahí dentro del círculo 1 y como si nada, pizza en el horno, vamos a empatar al primer lugar y vamos a estar en la plantilla líder. Así que espero que les haya gustado este pequeño video de tiros destacados, lo que más me gustó a mí del segundo round. El día de mañana vamos a traerles otro video parecido. Esperamos que les guste y suscríbanse, comenten. Gracias por todos los que ya han comentado en nuestros videos. También coméntenle a Yomes y díganles que quieren tener sus comentarios en español y ver todo en español, porque somos una comunidad nueva que está creciendo y vamos a seguir haciendo esto, amigos. Buenas noches.